Vamos a pararlo ahí. Estábamos viendo recién entonces lo que es el transformador. Ya lo han visto. En definitiva, son dos arrollamientos con un medio conductor o facilitador para que ese flujo magnético se pueda establecer, que son las chapas, y ahí habían visto el proceso de cómo es el armado justamente de las chapas. Pero antes de empezar entonces para empezar a desarrollar el tema, vamos a hacer un paneo rápido de lo que es un transformador. Bien, transformadores. Tenemos, voy a agarrar un puntero acá con color. Bien, este rojo grande, transformador de potencia. Miren lo que es este transformador, donde lo que podemos ver acá con un ventilador es la refrigeración que tiene el mismo, que son todas aletas hacia los costados, y este es un transformador de ventilación forzada. Tiene todos servicios auxiliares, que son estos tableros que tienen acá. De acá parten muchas cosas que tienen que ver con la protección propia del transformador y con cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento. Su tanque de expansión, bueno, acá otro tipo de transformador de potencia, transformador de distribución, encapsulados en resinas, es decir, transformadores en seco y transformadores rurales. Entonces, ¿qué es un transformador? Es una máquina estática, luego vamos a ver todo lo que son máquinas rotantes. Una máquina estática cuya misión es transformar tensión o niveles de tensión. Hay algunos que no transforman niveles de tensión y que sirven básicamente para aislamiento. No tiene ningún tipo de pérdidas mecánicas, sí son pérdidas eléctricas. Bueno, acá tenemos un transformador de alta tensión. Fíjense estos aisladores o llamado bushing, que su dimensión equivalen a la dimensión de aislar partes activas de lo que sería la carcasa y la tierra de este transformador, tiene que ver con el nivel de tensión que está manejando. Esta gran distancia y esta dimensión del aislador está marcando que esta es la parte de alta tensión y esta sería la parte de una tensión menor. Por las características de este transformador, puede ser un transformador que está transformando una tensión de 500 kV y esta salida así chiquitita, bueno, tiene una dimensión bastante importante, eso podrían llegar a ser 132 kV, y si fuera un transformador elevador que vamos a estar utilizando en centrales de generación eléctrica, sería al revés. Esa entrada, en ese caso, es de 15 kV y la salida de 500 kV. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos los transformadores? En potencia, distribución, rurales. Hay transformadores de medidas, transformadores de protección, transformadores de aislamiento, ¿sí? Bien, los de potencia pueden ser elevadores o reductores, como el ejemplo que acabamos de decir. Bien, como les había dicho, los transformadores de aislamiento sirven básicamente en laboratorios de ensayo, bueno, mucho en electrónica también. También son utilizados en instalaciones que tienen que ver con el uso médico, en quirófanos, bueno, donde algún tipo de descarga puede ser muy perjudicial. Ahí tenemos transformadores de aislamiento o acoples. Bien, de acuerdo al sistema de refrigeración, como les había adelantado, hay transformadores que son en seco, tipo abiertos o encapsulados, y en líquido el aceite mineral es el que a nosotros nos produce o nos facilita básicamente lo que es la extracción del calor de adentro del transformador y
tener mejor intercambio con el aire. Los transformadores de seco no tienen aceite, claramente van a ser transformadores mucho más livianos, mucho más chicos, pero con otro tipo de prestaciones. Hoy por hoy, en algunos centros de transformación, en transformadores de alrededor de 1 megawatt de potencia, 1 MVA de potencia, la verdad que son muy buenos este tipo de transformador por la simpleza en su implantación. Bueno, para tener idea, cuando estamos hablando de un transformador, lo que puede ser la construcción de un arrollamiento, acá está, hay una foto donde este es un transformador trifásico. Bueno, no les dije, los transformadores pueden ser monofásicos, de menor potencia, o trifásicos, normalmente de mayor potencia. Este es el caso de un transformador de 3 arrollamientos. ¿Por qué 3 arrollamientos? Porque tiene un primario, tiene un secundario, y le podemos agregar un terciario de 30 MVA. Bien, ¿qué parte compone qué parte nos puede componer un transformador? Bien, la parte activa son los conductores, los bobinados, donde en esa parte activa nosotros vamos a tener alojadas las pérdidas del transformador. Y lo que sería el núcleo, es decir, esas chapas donde alojan esas partes activas y donde se produce todo el intercambio de energía entre el primario y el secundario. Y después el transformador tiene una serie de accesorios, un montón, que de acuerdo al uso y aplicación, ya los habíamos visto anteriormente, ni bien vimos la primera foto, como los bushing, como el tanque de expansión, indicador de nivel de aceite, termómetros, rieles, válvulas para aliviar si tenemos una sobrepresión en el interior, el famoso relé de Bujold. Aquellos que están en Edenor seguramente han oído hablar de estas cosas. Bien, las columnas de hierro, ¿cómo se hacen? Bueno, se van construyendo. Miren, acá tienen diferentes partes y acá una parte que está ya ensamblada. Y sobre estas columnas nosotros vamos a hacer todo lo que es el arrollamiento de los bobinados, ¿sí? Los bobinados pueden estar separados o pueden ser de tipo concéntrico. Bueno, acá una foto de un conductor transpuesto. ¿Qué es un conductor transpuesto? Es un conductor que cambia de dirección geométrica, y lo vamos a ver cuando lleguen a 5º año en el diseño de líneas aéreas de alta tensión, donde nosotros tenemos que transponer, es decir, tenemos que cambiar de dirección a los conductores, en este caso en el transformador, para garantizar niveles equipotenciales de tensión y que no aparezcan tensiones en un mismo devanado, ¿sí? Tensiones entre espinos. Entonces, es un arreglo que se hace. Bien, acá la foto de un bobinado terminado. Miren la cantidad de salidas que tiene un bobinado. Esta sería la parte superior. Miren, acá están saliendo los bushing. Y les pregunto si alguien tiene idea de por qué salen todos estos bobinados. Miren, es como que salen 3 racimos. ¿Y a qué se deben que estos 3 racimos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salidas cada uno? A ver si alguien me puede decir qué serían esos 8 conductores que están ahí a la salida de cada fase del transformador. Vamos, ¿quién se anima a decirme qué serían esas salidas? ¿No irían a las cargas? Irían a las cargas. Tenemos el bobinado
bobinado secundario y primario. Uno siempre va a las cargas y otro va A, a, a la fuente. Bueno, ¿y por qué ese que va a las a cargas, la por fuente, sí. ejemplo, por qué ese que va a las cargas tiene varias salidas? Mm. Bueno, se los digo yo, Y porque el porque transformador... va diferente. Sí, diga, diga. Bueno, se los digo yo, el transformador tiene la posibilidad que en el secundario podamos regular la tensión, es decir, tener diferentes niveles de tensión de acuerdo a la demanda que estamos teniendo. Entonces, ese transformador, visto así, es un transformador que tiene 8 salidas. 8 salidas. Lo más probable es que yo conté mal y tenga 9 salidas. Una, el nivel 0, 4 para arriba para variar tensión por encima de la nominal y 4 para abajo para variar tensión por debajo de la nominal. Puede ser que sea ese el arreglo. Entonces, esto es así, y muchos de estos tienen esta regulación que se hace bajo carga. ¿Qué quiere decir? Que el transformador sigue entregando tensión y corriente y uno le puede cambiar la tensión de la salida. Hay otros transformadores que esto se tiene que hacer sin carga porque son conexiones que uno tiene que hacerlas manualmente. Bueno, acá un esquema simple donde se muestra las chapas o el núcleo del transformador, están los bobinados, la salida a los bushing, el tanque de expansión, es una parte componente del transformador. Lo que estoy haciendo es como entrando un poquito a ver lo que significa un transformador para no empezar con la teoría tan en forma directa. Entonces decimos que tenemos el núcleo, forma parte ese circuito magnético de chapas magnéticas. Chapas que están construidas con aceros especiales para poder lograr determinadas características y niveles de saturación con flujos altos. Bueno, la cuba es todo lo que contiene el interior de ese núcleo con sus arrollamientos y por último todo eso se llena de aceite, ¿sí? Sirve para evacuar el calor generado por las pérdidas en los bobinados de ese transformador. Bueno, acá tienen otro transformador, 132, 33, 13 kilovolt, transformador de 3 arrollamientos, de potencia importante. Acá tienen otro, miren que acá como cambia un poquito la perspectiva del transformador, ¿sí? Con refrigeración forzada, acá los tableros auxiliares para la refrigeración forzada. ¿Por qué refrigeración forzada? Bueno, porque si yo fuerzo la refrigeración, puedo aumentar la potencia que me entrega el transformador. Bueno, acá tengo uno de distribución, ¿sí? Distribución, esto es para cámaras o básicamente en centrales que están a la intemperie, en estaciones transformadoras o centros de transformación. Porque, bueno, porque estos normalmente pueden estar en ambientes sucios, esto hay que trabajarlos muy bien, fundamentalmente por si tenemos derrames. Bueno, esto es un transformador, en este caso de 2000 kVA, un transformador importante. Bueno, acá tenemos transformador de distribución, estos los podemos llegar a ver en en algún puesto de transformación aéreo, aunque normalmente no sé si están viniendo con tanque de expansión en los transformadores, en los puestos aéreos. Bueno, acá otro más, uno de 1000 kVA o de 1000 MVA, obviamente transformadores para intemperie. Miren esto que está acá, esto es un filtro de aire con silica gel para justamente manejar un poquito la humedad, el tanque de expansión, bobinados de alta, bobinados de baja,
un grifo de llenado de aceite, para sacar muestras de aceite también. ¿Sí? Miren, acá tiene rueditas, porque normalmente esto entra sobre rieles. Bueno, acá uno de pozo, estos directamente están en pozo, muy utilizados en Capital Federal, en lo que son subestaciones, en centros de transformación de pozo, hasta tienen la posibilidad de poder inundarse. Acá otro de llenado integral, acá un rural bifásico de plataforma. Estos directamente están en el campo. Acá estamos tomando la tensión del lado de alta de acá y la estamos sacando de la parte de baja acá. Este es monofásico y este es bifásico. Acá tienen las dos fases y las dos fases de salida. Bueno, antifraude, ¿sí? Miren cómo se hace un bobinado, un poquito lo veíamos en el primer video, una cosa bastante artesanal. Esto todavía le falta un poquito de automatización, quizás en China ya lo estén trabajando en estos momentos. Miren acá esta construcción, un transformador importante, es bastante artesanal, como está armadito, es bastante artesanal. Bueno, les había hablado del relé de Bujold. El relé de Bujold es un aparato de protección del transformador, y fundamentalmente lo que detectan son fallas, fundamentalmente por el tema de las propiedades del aceite, ¿sí? Entonces es un instrumento muy característico. Les había hablado del deshumectador de Silca-Gel, válvulas de sobrepresión, indicadores de niveles, muy importante. Miren, la vida útil, o vamos a decirlo de otra forma, el servicio eléctrico está muy de la mano con la calidad del aceite del transformador. Si nosotros tenemos un transformador que no hemos seguido la evolución de la calidad de su aceite, del grado de contaminación, ese transformador nos puede dejar en el camino en cualquier momento, por una falla en su aislación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta la salud interior del transformador. ¿Por qué? Porque el aceite nos va a ir dando la información de lo que está sucediendo adentro. ¿Y qué información estaría dando? Bueno, cuando cambia las propiedades significa que adentro ha habido puntos calientes, puede haber habido algunos puntos donde al tener temperaturas importantes generan reacciones químicas que luego se ven en los componentes que tiene ese transformador. Bien, y si estamos teniendo puntos calientes, estamos teniendo a lo mejor sobrecorrientes que no las estamos percibiendo. Bueno, indicador nivel, termómetro, conmutador para derivaciones, ya se los comenté. Fundamental la placa característica, donde vamos a tener todos los datos de mi transformador, cajas terminales, dispositivos de purga, radiadores, ¿sí? Entonces, esto sería, en términos así muy particulares, una introducción de lo que estamos hablando cuando hablamos de transformador. Bien, ¿algún comentario o algo? ¿Qué podemos comentar de esto que hemos visto? Ninguno, de mi parte. No tenemos comentarios, entonces vamos a... Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra teoría, entonces. Bien. ¿Lo pueden ver bien ahí la pantalla?
Sí, profe. Sí, profe. El Bueno. apunte anterior que estaba, la presentación anterior, ¿está en el campus? No, ya se las voy a cargar. Bueno. Vamos, acá le tienen que poner un poquito de atención a todo esto. Así que vamos a levantar un poquito la vista. Vamos ahí, así lo pueden ver bien. Bueno, vamos. Entonces, objetivo, vamos a analizar entonces el principio de funcionamiento de un transformador o de los transformadores, y la idea es que nosotros lleguemos a entender y ustedes sepan cada parámetro del circuito equivalente, a qué responde, cómo está constituido y por qué está ahí. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí porque si no, no se ve. Bueno, y después con el circuito equivalente vamos a trabajar con la regulación y el rendimiento de el transformador. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? O esta parte tiene principio de funcionamiento, ecuaciones generales, circuito equivalente, funcionamiento en vacío, funcionamiento en carga, regulación y rendimiento. Con esto estamos en condiciones de trabajar con un transformador, de hacer los cálculos de la práctica y de hacer el laboratorio de transformador. Bueno. Esta clase también la vamos a cargar. Bueno, vamos a ver el principio de funcionamiento de un transformador. Si yo tengo una bobina como esta que está acá que la estoy dibujando, ¿no? Una bobina como esta y tengo al lado una bobina como esta. Si yo por la primera, por esta, inyecto una corriente así, inmediatamente, vamos a suponer que eso está solito ahí, ¿qué sucede? Mire, yo les voy a empezar a hacer preguntas de introducción a la energía eléctrica 2, ni siquiera de electrotecnia. Entonces, yo tengo este arrollamiento acá, e inyecto una corriente sobre ese arrollamiento, ¿y qué me va a aparecer sobre ese arrollamiento? Un campo eléctrico. Exactamente lo que ustedes están pensando, un campo magnético, no eléctrico, un campo magnético, como el que les estoy dibujando acá. Perdón, yo dije eléctrico, era magnético, perdón. Magnético. Y variable. Y variable. Perfecto. Entonces, si yo estoy haciendo esto, me aparece un campo, como el que les he dibujado, el primero, grande, que lo que hace es generar líneas de fuerza que se cierran y si yo tengo un arrollamiento que está ahí al lado, inmediatamente esas líneas de fuerza van a abarcar ese arrollamiento. Por lo tanto, si yo tengo un arrollamiento y ese arrollamiento ve un campo que está variable, que está variando en el tiempo, ¿qué le va a suceder a ese arrollamiento? De acuerdo a la ley de... Va a inducir una tensión, la ley de Faraday, ¿no? Perfecto, va a inducir una tensión entrada. de acuerdo a la ley de Faraday, que era la Phen era igual a la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto así, me va a inducir una Phen en el propio bobinado y me va a inducir una Phen en el bobinado que está bajo la influencia de este flujo. Y a su vez... ¿Sí? Bueno, y a su vez, parte de esas líneas de flujo no van a abarcar al otro bobinado y se cerrarán sobre
el mismo bobinado, son lo que yo les dibujé, la primera acá que le dibujé chiquitita, que no se va a cerrar. Entonces, si yo tengo que describir el flujo en este bobinado, el flujo propio del bobinado 1, del que yo le acabo de meter esta corriente y ustedes me describieron el proceso que aparecía, el flujo en el bobinado 1 está compuesto por un flujo 1 propio de ese bobinado y es el que es disperso, que no interactúa con nadie, y un flujo que le voy a llamar 2.1, que interactúa con el generado por el bobinado 1, pero que interactúa con el bobinado 2. ¿Sí? Entonces, como dice acá, el flujo 2.1 es un flujo mutuo que afecta las espiras N1 y N2. ¿Qué es una espira? ¿Quién me define qué es una espira? Un arrollamiento de alambre, de conductor. Un arrollamiento de alambre que tiene tantas vueltas. Por eso que después, de acuerdo a la cantidad de vueltas, les voy a llamar, o las voy a multiplicar por la cantidad de vueltas n que tiene. Bien. Flujo Φ1 es el flujo de pérdidas que solo atraviesa las espiras del primero. Si por el bobinado 2 está circulando una corriente, va a pasar lo mismo. El flujo en el bobinado 2 es el flujo propio, disperso en ese bobinado, y un flujo que interactúa con el otro bobinado. Si ambas están con corrientes, fíjese que yo describí que primero había un flujo del 1 hacia el 2 y ahora uno del 2 hacia el 1. Si yo esos flujos los tomo como uno solo, porque hay presencia de corriente en los dos bobinados, a esa suma de esos dos flujos, le voy a llamar flujo mutuo, este que está acá, que es la suma de los dos bobinados, el flujo mutuo. Entonces, L12 es la inductancia mutua de la bobina 2 sobre la bobina 1. Y L21, inductancia mutua de la bobina 1 sobre la bobina 2. Ambos los tomo iguales y los voy a denominar con la letra M. Bien. Entonces, si yo me paro desde este punto, desde acá, ahí, y desde acá, acá, y yo acá he puesto una tensión, que la voy a llamar U1, esa tensión aplicada sobre ese bobinado genera una corriente, ¿sí? Por ese bobinado comienza a circular una corriente, ¿para qué? Para que se establezca ese flujo. Bien. Si yo tengo que encontrar qué pasa con esa corriente, esa corriente está circulando, como ustedes la ven, por este bobinado. Bien, me dirán ustedes, con sus conocimientos de electrotecnia y introducción en energía eléctrica 2, ¿qué va a aparecer en ese bobinado? ¿Qué fenómeno se va a mostrar en ese bobinado? ¿Qué pasa cuando circula corriente por un bobinado? ¿Se acumula? ¿Podría repetir la Acumula. pregunta, José? ¿Qué pasa cuando está circulando corriente por un bobinado? Hay un campo magnético. ¿A dónde? Alrededor. O sea, ¿De quién? en forma de espiral. Bueno, que eso es lo que ya... Del arrollamiento.
Bien, esto es lo que ya definimos acá. Pero Al- aparte, ¿Alrededor del elemento ferromagnético? no, del conductor. Bueno, lo primero que va a aparecer acá, si está circulando corriente, son pérdidas, porque el conductor ese tiene una resistencia, ¿no? Sí. Bien. ¿La corriente de Foucault? No todavía. Entonces, si yo aplico una tensión sobre ese conductor, esa tensión va a ser igual a la suma de las caídas de tensión que se produzcan a lo largo de todo ese conductor. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. ¿Y cuáles son las caídas de tensión que van a aparecer en ese conductor? Yo aplico a ver qué... Ah, estoy con el señalador. Si yo aplico U1, me va a aparecer una caída en la resistencia propia de este bobinado, que multiplicada por I1 tengo la primera caída de tensión. Y después, como yo dije que esto tenía dos flujos, y esos flujos yo los puedo asimilar a dos inductancias, yo voy a tener una caída de tensión L de I a de T, L de I a de T, en la inductancia correspondiente al flujo de dispersión, es decir, el flujo que corresponde solamente al bobinado 1, más una caída debido a esa inductancia mutua que ya la describimos, más M, el valor de la mutua, de I, en este caso, la corriente 2, que es la que la produce, respecto de T. Haciendo lo mismo del lado del secundario, o del bobinado 2, yo voy a tener que la tensión U2 que aplique acá será igual a I2 por R2 más la inductancia propia de ese bobinado, L22 por DI2 a DT, donde L22 tiene involucrada el flujo propio y ese flujo de dispersión, más M, que sería la mutua, igual que la anterior, que en este caso, ¿quién la está produciendo? La mutua. I2 no, la está produciendo I1, ¿sí? Por I1 respecto de T. Y acá tienen la ecuación que corresponde a este transformador. Tienen esta ecuación y tienen otra acá que son similares. ¿Qué particularidad tienen estas ecuaciones? ¿Ustedes están acostumbrados a resolver este tipo de ecuaciones? Son ecuaciones diferenciales. Son ecuaciones diferenciales, Por lo tanto, lo que a mí me interesa es ir al dominio del tiempo para no tener que estar resolviendo ecuaciones diferenciales. Así que vamos a tratar de simplificar un poquito este transformador. A ver si podemos... Ahí está. Bien, entonces... Una consulta, profe, ese H1, H2 es la excitación magnética. Perdón, ¿cuál? El H1 y el H2 serían la excitación magnética. No, no lo veo dónde está H1 y H2. ¿A dónde lo ves? Yo no lo veo, ¿eh? ¿Alguien lo Estaba ve? viendo mal. ¿Eh? Sí, sí. Sí, estaba viendo mal. Pensé que era H y era U. Ah, bien, bien, bien. Bien.
Bien, vamos a... Ahí estamos. Bueno, entonces ya tenemos las dos ecuaciones, ¿sí? Se me ha quedado con la manito, a ver si lo puedo cambiar acá. Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces seguimos con las ecuaciones. Vamos a empezar rápidamente a transformar esto, ¿no? Entonces, la tensión 1, habíamos dicho que era R1, L11 de I a dt más el aporte del otro núcleo, ¿sí? Bien, yo puedo poner, puedo poner a esta ecuación como n, la derivada del flujo respecto de t. ¿Por qué? Porque sería el caso de la FEN. Esto es ni más ni menos que una FEN, L de I a dt es una caída, es una FEN inducida, que también se puede poner en función del flujo y del número de espiras de ese arrollamiento. Entonces, reemplazo L de I a dt por la FEN correspondiente a ese bobinado. ¿Cuántas espiras tiene el bobinado 1? N1. Flujo, estamos hablando del flujo 1 respecto del tiempo. Después, habíamos dicho que ese flujo 1,1, esta L11, también tenía un componente de flujo que básicamente englobaba a los dos arrollamientos, que es el flujo 2,1. Bueno, hay otra caída justamente en esta tensión, producida por ese flujo, más más la caída correspondiente a la mutua, o sea, al flujo que está en el otro bobinado. Bien, como el flujo mutuo es el flujo 2,1 más el flujo 1,2, todo esto lo voy a englobar y esta ecuación me queda de la siguiente manera, que U1 es la caída en la resistencia y ahora le tengo que sumar dos caídas en las reactancias que aparecen en ese transformador, producto de la variación del flujo y de los flujos mutuos que tienen. Entonces, va a ser N1, la propia del lado del primario, o la derivada del flujo respecto del tiempo, más N1 por la derivada del flujo mutuo respecto del tiempo. Y ahora vamos a ver, lo mismo pasa con U2, nada más que van cambiando los subíndices. Si yo me planto del lado de U2, voy a tener una tensión que aplico, una caída en la resistencia de esos bobinados y dos caídas más, o dos FEN, una inducida por el flujo propio y otra por el flujo mutuo. De esa forma la podemos ver mejor. Bien. Vamos a seguir. Entonces, si yo planteo la ecuación de la FEN, que ustedes ya la conocen, que la FEN era igual a la variación del flujo respecto al tiempo multiplicado por la cantidad de espiras que tiene un bobinado cualquiera, si yo reemplazo el flujo mutuo, ¿sí? El valor del flujo mutuo, si yo lo reemplazo por su verdadera composición, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes de electrotecnia a qué era igual un flujo, en este caso es un flujo instantáneo?
¿cómo lo podíamos expresar? ¿Cuál era la expresión de un flujo instantáneo, de una fen instantánea, de una corriente instantánea? ¿Cómo la podíamos representar? ¿Cómo represento una tensión instantánea, por ejemplo? ¿Cómo se representaba? O sea, una U en función del tiempo, ¿a qué era igual? A R por I en función del tiempo. A ver, a ver, a ver. Si yo les digo, me tienen que representar esto. Vamos a suponer que esta es la tensión. ¿Cómo la representan? Con la función seno. ¿Y cómo la representaban? U por I. No, quiero que me representen únicamente la tensión. El valor eficaz por raíz de 2. Entre paréntesis, el seno de omega t más algo más phi, creo que era el otro ángulo, o algo así. Vamos a decir que Claro, U, mal desfasado. en función del tiempo es igual a U máximo por el seno de omega t. Eso era U, I, eso es el valor instantáneo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos, nos cambiamos a el otro, acá. Entonces, si yo, lo mismo pasa para el flujo. El flujo, ¿a qué va a ser igual? Al flujo máximo por el seno de omega t. ¿Sí? Bien. Si yo pongo esta expresión acá, en la fen es E igual a N de phi de t. Si yo pongo la expresión del flujo acá, ¿qué tengo que hacer? Derivar el flujo respecto de quién. Del tiempo. Del tiempo. Y si yo tengo que derivar el flujo del tiempo, ¿cómo quedaría la expresión de esa derivada? ¿Cómo sería? Si vos tenés que derivar phi igual a phi máximo, seno de omega t, ¿cómo te queda? ¿Cuál sería la derivada del...? Está bien, de esa función. Coseno. Sí. Coseno, Claro. ¿y qué más? Fabiana, que a ver, la profe de matemática. Lo tengo que hacer en papel. No, qué papel. No, esta es automática esa derivada. ¿Cuál es la derivada del coseno de omega t? Del seno de omega t. Del seno es omega por el coseno de omega t. Entonces, fíjense lo que hizo acá. N por la derivada del flujo respecto al t, entonces yo ya la pongo. Acá estoy hoy porque estamos arrancando, estamos haciéndolo yo, pero esto ya debería ir como mucho más rápido. Entonces, fíjense, N queda, como dijo Fabiana, tengo que multiplicar por omega, el flujo máximo queda, porque era el argumento, y queda por coseno de omega t. Acá era seno, ahora es coseno, y este omega sale multiplicando, y ahí está la derivada. Omega n, flujo máximo, coseno de omega t. Entonces ahí ya tengo la fen, ¿sí? La fen, que es valor instantáneo. A ver, mi amigo Páez, que hoy dijo, si quiero sacar el valor eficaz, ¿a qué es igual el valor eficaz? El valor eficaz sería
digamos, definiéndolo así, es un promedio. O sea, lo que hago Sí, es sí, no, el valor máximo, sí, dividirlo el valor máximo sobre raíz de 2, que es perfecto. el valor true RMS. Bien, 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 porque vos me querías dar la definición que está bárbaro, pero yo quería algo más simple. Entonces, como dijo nuestro amigo, sería el valor máximo dividido raíz de 2, eso es el valor eficaz. Entonces, miren, ¿cuál es el valor máximo de toda esta expresión? Y el omega t no es el valor máximo, porque el omega t es la función que nos da la variación. El valor máximo es esto, ¿sí? Es eso. Eso sería E máximo coseno de omega t. Entonces, a este valor lo divido por raíz de 2, acá, lo divido por raíz de 2, ¿y qué me va a dar? Me da el valor eficaz. ¿Sí? El valor eficaz. Si yo hago esta cuenta, 2pi sobre raíz de 2, ¿cuánto da? Fabiana. Esa da... 4,44. Y está ahí. Claro. Eso nos da este famoso número 4,44, que lo van a ver de acá hasta que se reciban cuando estemos hablando de valores de FEN, de valores de tensión. 4,44. Entonces, fíjense que el valor de la FEN eficaz, que es lo que, si yo voy a medir la tensión en un transformador, ¿ustedes qué ven? Yo les doy un multímetro y van ahí a su casa y lo enchufan justamente al enchufe. ¿Cuánto van a medir? ¿Qué van a medir? ¿El valor máximo o el valor eficaz? Eficaz. El valor eficaz en su casa. Entonces, van a ver esto que está acá. Y este coseno de omega t no van a ver nada de eso. Entonces, el valor eficaz es 4,44 y depende, miren de quién depende. ¿Por qué he puesto el 2pi acá? ¿Por qué está puesto el 2pi ahí? Porque es el ciclo, o sea, perdón, el periodo que dura digamos, la función hasta que se empieza a repetir. A ver, Cristian, ¿por qué está el 2pi? ¿Está relacionado con la frecuencia? Está relacionado con la frecuencia, porque omega, ¿a qué es igual omega? A 2πf. Claro, la 2pi, frecuencia angular. claro, 2πf, lo tenemos acá, 2πf, el número de espira, el flujo máximo. Entonces, fíjense que la FEN, y esta FEN después va a estar relacionada con la tensión del transformador, depende de un número, 444, de la frecuencia, y la frecuencia es la frecuencia de alimentación del transformador, del número de espira, es decir, la cantidad de veces que lo arrollé, y del flujo mutuo que estamos teniendo entre los dos arrollamientos. Miren qué fácil y cómo empezamos a simplificar este modelo que había arrancado medio complejo cuando empezamos ahí a tirar las primeras ecuaciones. ¿Sí? Entonces, el valor eficaz de la FEM primaria producida por el flujo mutuo, 444, frecuencia, número de espira primario y el flujo mutuo. Para el secundario va a ser exactamente lo mismo, porque ¿qué diferencia hay entre el primario y el secundario? El núcleo, el número de vueltas. El número de vueltas. Entonces, miren la FEN del secundario. 444, la frecuencia es la misma, ahora tiene N2 y el flujo mutuo. ¿Sí? Entonces, si yo hago el cociente de esto, ¿qué me va a aparecer?
Si yo hago cociente de N1 esto, sobre... En Si realidad, yo si Las hago vueltas cociente, del la transformador. cantidad de, claro, va a ser la proporción de la cantidad de espiras del Claro. primer Claro. primario y secundario, o de sea, ganado, ¿no? ¿Cómo es? Espiral y la cantidad de vueltas que tiene el otro. exacto, si yo hago E1 sobre 2, me va a quedar N1 sobre N2. A esa N1 sobre N2, que son la cantidad de vueltas de primario y la cantidad de vueltas de secundario, yo le voy a llamar relación de transformación y normalmente va con una letra A. ¿Sí? Bien. Acá miren qué fácil que está armadito esto. Miren qué fácil. Esto es un transformador. Yo agarro un núcleo de chapas ferromagnéticas, todas apiladitas, ¿sí? Y le arrollo un bobinado por acá, que podríamos decirle el bobinado primario, y arrollo otro bobinado por allá, que tengo un bobinado secundario. Miren, este es el flujo mutuo y así tantos flujos, estoy dibujando uno solo, que se me va a producir. Entonces, si yo acá pongo la tensión U1 y por acá circula una corriente, inmediatamente en el bobinado del secundario, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Acá, ¿qué me va a aparecer? Una FEN. Una FEMI. Una FEN. Una FEN va a aparecer ahí. Bien. ¿Y va a haber corriente en este bobinado? ¿Para allá? ¿Va a haber corriente? Yo creo que sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, va a haber ¿Qué? tensión Sí, y sí. corriente. Cuando esté conectada a la carga. Ah, ahora sí, cuando esté conectada a la carga. Si Tiene no que es haber un carga. circuito abierto. Está circuito abierto. Por eso que este es el modelo del transformador a circuito abierto. A circuito abierto. Bueno, acá le vamos a tener que poner un poquito de garra y de onda a esto que está acá. ¿Por qué? Porque esto es el diagrama fasorial del transformador en vacío. El diagrama fasorial del transformador en vacío. Entonces, ahora otra pregunta más. En el primario, que es donde yo apliqué la tensión, se produce el flujo y hay una FEN inducida en el secundario. En el primario, ¿va a haber circulación de corriente? ¿Va a haber circulación de corriente en el primario? Si hay una FEM, sí. Correcto. Si no hubiera circulación de corriente, no tendríamos flujo, no tendríamos nada. Bien. ¿Y esa corriente será alta, mediana o baja respecto de la corriente nominal del transformador? Yo creo que baja. Del número de espira, profe. Sí, pero igual en comparación con la tensión nominal me parece que va a ser baja. Esa corriente va a ser muy baja, no más del 3% de la corriente nominal del transformador, porque lo único que hace es alimentar ese flujo mutuo que tiene entre los dos. Entonces, ¿qué va a tener este transformador? Va a tener una tensión aplicada, una corriente bajita, va a tener, esa corriente bajita va a producir algunas pérdidas menores, y ¿qué más va a tener esto? Bueno, va a tener inductancias que se corresponden con el flujo que se está creando. Entonces, si yo tengo que hacer un diagrama fasorial
de este trafo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar en ese diagrama fasorial? A ver si se lo puedo... a ver si podemos agrandar un poquito. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a borrar acá. Bueno, si yo quiero hacer entonces el diagrama fasorial, miren lo que voy a encontrar. Siempre tengo que poner la tensión que yo estoy alimentando, lo pongo de referencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a de a poquito ir construyendo el diagrama fasorial. Lo primero que pongo es la tensión que tengo yo. Ahí está, la tensión. Bien. ¿Qué pasa con este transformador en vacío? Voy a tener una corriente que va a estar a 90 grados. ¿Sí? Una corriente que va a estar a 90 grados. Bien. Ahora, alguien hoy lo anunció, y lo vamos a decir ahora. ¿Qué sucede? Y esto lo vimos en electrotecnia, lo vieron en física, probablemente un poquitito, puede ser que lo hayamos visto en Introducción a la Energía Eléctrica. ¿Qué sucede con un núcleo de hierro que está sometido a una tensión variable? ¿Qué sucede? Aparecen pérdidas. La corriente desfasa 90 grados. Bien, van a aparecer pérdidas, van a aparecer pérdidas. Van a aparecer pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault. Bien, como habíamos dicho que yo aplicaba una tensión y aparecían flujos, no consideremos por ahora las pérdidas, y los flujos nosotros lo asimilábamos a una inductancia, ¿sí? Si yo aplico una tensión a un circuito inductivo, la corriente adelanta o atrasa 90 grados. Atrás. La corriente atrasa 90 grados. Entonces, fíjense, apliqué la tensión y ahora a 90 grados, acá, a 90 grados tengo la corriente. Bien. Ahora, en fase con esa tensión, yo voy a tener la FEN del bobinado 1. La FEN que se me induce acá en el bobinado 1 va a estar en fase con la tensión. Lo único que es un poquito más chica. ¿Cuánto más chica? Y más chica es el porcentaje de diferencia en que yo tengo la caída de tensión en ese flujo que tengo dando vuelta ahí, que es un flujo propiamente del bobinado. A esa caída le voy a llamar I por X1, J y 1, X1, ¿sí? Y 1. Entonces ahí ya tengo, en cierta forma, el diagrama fasorial. Es decir, está todo en fase. ¿Cómo puedo representar el flujo respecto de la tensión? Bueno, si la FEN es la derivada respecto del flujo, y yo podía poner una FEN como E seno de omega t, y después me quedaba el flujo E coseno de omega t, la FEN, el flujo atrasa respecto de la tensión. Entonces, a esta tensión le corresponde un flujo, a esta otra FEN le corresponde un flujo, y a esta otra FEN chiquitita le corresponde otro flujo. Y ahí tendrían un diagrama fasorial
completo que tiene que ver con la tensión aplicada, las diferentes caídas de tensión y los flujos para una corriente. Bien, si todo esto yo lo tengo que dibujar. Entonces el flujo iría paralelo a la tensión. En serie. Esto estaría en serie. Esto estaría en serie. Bueno, si yo tengo que representar entonces esto, si lo tengo que representar la tensión y los flujos, por ejemplo, los flujos retrasando 90 grados y los diferentes valores de tensión. Bien, eso sería entonces el transformador funcionando en vacío. Esperen que voy a borrar esto. Bien. José, te hago una pregunta. Sí. Me quedó una duda con respecto a la impedancia del bobinado primario. ¿Tendría un valor muy alto? ¿Puede ser? Normalmente son valores bajos. Son valores bajitos. Valores bastante. Después ya vamos a ver, cuando veamos los problemas, vamos a ver. Ahora estamos, en cierta forma, armando el circuito equivalente. Bien. Ahora me voy a... Ahí estamos. Bueno, estamos acá, me voy acá. Bien. El transformador, cuando en su núcleo está sometido a un flujo variable, suceden y aparecen dos tipos de pérdidas. Una, como el flujo está permanentemente variando, aparece un ciclo de histéresis y aparecen las pérdidas por histéresis. Es decir, el ciclo de histéresis va a ser de manera tal de que las pérdidas y que van a generar calor son proporcionales a el área de ese ciclo de histéresis y directamente proporcionales a la frecuencia. Y también van a aparecer corrientes del tipo parásitas. Entonces, esas corrientes a mí me van a generar pérdidas por histéresis y pérdidas parásitas. Esas pérdidas, que son muy difíciles dividirlas, normalmente se representan con una resistencia en paralelo con la tensión de entrada. ¿Por qué en paralelo? Bueno, porque esas pérdidas dependen exclusivamente del flujo máximo y el flujo máximo depende de la tensión que estoy aplicando. Entonces, para hallar el circuito equivalente del modelo en vacío de nuestro transformador, lo que yo voy a tener son dos parámetros característicos que dependen de la tensión. La resistencia de pérdida del núcleo y una inductancia, que es una inductancia de magnetización, que es la responsable de ese flujo mutuo que acabamos de describir. Y acá tienen entonces el modelo en vacío del transformador. A ese modelo en vacío del transformador, que está acá, yo debo agregarle dos cosas que ya por lo menos las habíamos descrito. Que es la inductancia y la resistencia del bobinado, ¿sí? Inductancia y resistencia del bobinado. Entonces acá tienen un modelo completo del transformador funcionando en vacío. ¿Qué quiere decir en vacío? Que le pongo una tensión de entrada y no le pongo carga a la salida. Entonces esa corriente pequeña lo único que hace es alimentar las pérdidas
de transformador y generar el flujo mutuo. Generar el flujo mutuo entre primario y secundario. Bien, fíjense que acá están dadas con una flechita las caídas de tensión. Miren, acá la caída, o sea, B1, ¿a qué va a ser igual? A I1 por R1 más J, en realidad I0 está poniendo acá, porque es la corriente de vacío, más J I0 por X1, que es la reactancia del primario, más la caída en E1, que está acá, que la puedo poner como J XM por IM. La corriente I0 se divide en IP, corriente de pérdidas, más IM, corriente de magnetización. ¿Sí? Bueno, si está muy duro me dicen, Acá tendría I0, acá tendría IP y acá tendría IM. IM, la que pasa por la inductancia, es la corriente de magnetización, la que produce ese flujo mutuo en el transformador, y esta corriente IP, la que representa y alimenta las pérdidas del núcleo de nuestro transformador. Si yo tengo que hacer este fasorial, es el que está acá. Fasorial, que lo vamos a tratar de describir ahora. Bien. Voy a partir de la FEN E1. De la FEN E1 y del flujo. Común que yo tengo acá es la FEN o la tensión de salida y el flujo. Si yo a esta tensión de salida que está acá le sumo la caída en la resistencia, perdón, en la reactancia y le sumo la caída en la resistencia, ¿qué logro o qué obtengo? La tensión de entrada. Bien, para hacer el fasorial parto de E1. Tengo una corriente circulando por el transformador, una corriente con un determinado desfasaje, ¿sí? Fundamentalmente en vacío es muy inductivo, entonces es más cercano a los 90 grados. Esperen que voy a ver, alguien me estaba diciendo algo por el chat. ¿Cómo escuchan ahora? Porque hay veces que yo pienso que tengo buena señal y a lo mejor no tanto. O a lo mejor pueden ser ustedes. Ahora bien, bueno, perfecto. Sí, a mí se me entrecorta un poco. Todo esto ahora, luego de esto, lo vamos a cargar en el campus. Bien, entonces, yo tengo que encontrar el fasorial. Si a esta FEN le sumo la caída en esta reactancia, ¿sí? Y en esta resistencia, si esta es la corriente, cuando le sume la caída en la resistencia está en serie con la corriente, en serie en la misma dirección que esta, y si le sumo la caída en la reactancia está a 90 grados. Hecho esto, lo que obtengo que es ni más ni menos que esta tensión a la salida, perdón, a la entrada. ¿Qué quiere decir? Que para que yo obtenga, miren esto que importante, para que yo obtenga esta tensión E a la salida, yo tengo que poner a la entrada esta otra tensión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, la diferencia en dónde está, en la caída en este circuito y en este otro circuito. ¿Sí? Bueno, esto sería entonces el diagrama fasorial de nuestro transformador en vacío. ¿Sí? Después ustedes lo tratan de repasar, de estudiar. Esto después ya yo se lo subo y lo pueden seguir desde acá. Bueno,
¿Cómo vienen hasta acá? Bien, bien. Bien, Bueno, qué suerte. Bueno, Bien, bien, por ahora entendimos. lo que bien. no es garantía que después cuando lo leamos nosotros nos acordemos. Bueno, ahí está cargado el libro de Sanjurjo Navarro, que es una cosa muy fácil de leer, y esto está en términos muy, muy simples, así que bueno, lo pueden ver de ahí sin ningún tipo de problemas, lo van a entender, lo van a entender. No siempre las presentaciones que elegimos son las mejores para que el tema se entienda. Bueno, José, yo compré un libro, Friedman, ¿puede ser? ¿Lo conoce? no. De máquinas eléctricas. Ah, pero no es la editorial. ¿Quién es el autor? Porque, para ver si me sirve para empezar. Claro, pero ¿quién es el autor? Creo que decía Friedman, pero no me acuerdo, después me iba a fijar. Me lo recomendó un compañero. Bien. Bueno, ya que estamos viendo la corriente de vacío, ¿qué le sucede a la corriente de vacío de un transformador? Bueno, acá hoy les hablaba del ciclo de histéresis. Este es el ciclo de histéresis de una máquina o de cualquier elemento que tenga el ciclo de histéresis sería este, viene por acá, retoma por acá, hace esto y luego hace esto. Eso lo hace con cada ciclo, 50 veces en un segundo, ¿sí? Hace va, viene, va, viene, va, viene. Por cada vez que va y viene, el área representada por esta curva nos representa las pérdidas por histéresis. ¿Qué son las pérdidas por histéresis? Todos los que cursaron materiales seguramente la van a saber explicar mejor que yo. El material está construido por por una estructura cristalina que son pequeñas, vamos a decir, pequeños compartimentos. Cada uno de esos compartimentos tiene una serie de pequeños imanes, ¿sí? Que uno, al ser un material ferromagnético y estar previamente imantado, son dominios que tienen cierta orientación, ¿sí? Esos dominios tienen cierta orientación. Por eso que los materiales tienen magnetismo remanente. Tienen todos como politos norte y sur, todos estas pequeñas cavidades orientación. Cuando uno a este material lo somete a un campo variable, positivo, negativo, ¿qué hacen esos dominios? Giran, 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 giran y se alinean de acuerdo a la excitación que están recibiendo. Esa rotación, ese giro, ¿qué producen en el material? Fricción, fricción. Entonces hay pérdida de energía, generación de calor, y ahí están las pérdidas por histéresis. Y luego, cuando por el material yo tengo un flujo que es variable, alrededor o generado por ese flujo, se me inducen caminos de corriente, ¿sí? Caminos chiquititos de corriente, nuevamente en forma perpendicular a esa distribución de flujo, y esos pequeños caminos de corrientes hacen que se generen lo que son denominadas corrientes parásitas o corrientes de Eddy, que también son proporcionales a la frecuencia. O sea, si en corriente continua no aparecen. Esas corrientes producen calentamiento. ¿Cómo se disminuye ese calentamiento? Poniendo chapas a los transformadores
ir haciéndolo en chapas finitas y aisladas entre sí, de manera tal de que ese camino sea lo más pequeño posible y esas corrientes sean bajas. Corrientes de edioparásitas más pérdida de Foucault son las pérdidas en vacío de mi transformador. Bien, como el transformador está sometido a un campo magnético, como habíamos visto, BH, un campo magnético, BH, yo tengo que relacionar o encontrar la forma de mi corriente de acuerdo a la relación que existe entre esta forma de B y H y la tensión que tenía. Recuerdan que, vamos a volver un poquito para atrás, recuerdan que la FEN está relacionada con el flujo, ¿sí? La FEN está relacionada con el flujo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese flujo, como ustedes están viendo, no es lineal. Acá lo ven como se satura, ¿sí? Acá lo ven como se satura. Entonces, al no ser lineal, esa relación entre uno y otro no es lineal y es lo que estoy tratando de explicarles acá. Entonces, la relación entre B y H, y yo tengo que encontrar la corriente, para cada punto de la tensión que tengo, voy y busco el valor de la inducción que tengo, el campo B, y con eso determino el valor de la corriente I. Es decir, tengo que ir haciendo punto a punto, ¿sí? Para este valor ahí de tensión, este es mi valor de corriente, ¿sí? Este es mi valor de corriente. Bajo, lo tomo en este espacio y lo traigo acá. Para ese punto, este sería, a ver si lo puedo poner acá. No, no me toma. Vamos a agarrarlo con amarillo. A ver. Este sería el valor de la corriente. Bien, no quiero ensuciar tanto el dibujo, pero lo que me va a ir dando la construcción punto a punto es esta forma de la corriente así punteada. ¿Qué quiere decir? Que la corriente en vacío del transformador se deforma. No es sinusoidal como nosotros estamos acostumbrados. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una corriente que se deforma, que no es una sinusoide perfecto? ¿Quiénes son los que aparecen cuando tengo una corriente así? Acá están dibujados. ¿Quiénes son los que aparecen? ¿Armónicos? Muy bien, armónicos. Armónicos. Entonces, esperen que me encuentre mi puntero, esta corriente que está acá, así bien deformada, está compuesta ¿por qué está compuesto un armónico? Ya que hablamos, ¿por qué está compuesto un armónico? No lo tengo bien en claro, pero sé que son como picos de onda que tienen más frecuencia, ¿no? ¿No vieron armónicos todavía en ninguna materia? No, yo todavía no. ¿Cursaron circuitos eléctricos? Estamos cursando ahora. Sí, dijo que eran parásitos. Bueno, acá armónico me tira data, pero... Bueno, armónico es que una función cualquiera, una tensión, está constituida por la suma de varios componentes. Esos componentes, la particularidad que tienen, que responden a diferentes frecuencias. Entonces,
una tensión está compuesta por la suma de varias tensiones de diferentes frecuencias. Eso sería una tensión con armónicos. Entonces, a cada uno de esos componentes le llamamos orden del armónico, diferentes armónicos. Y al primero le llamo fundamental. Para las tensiones y corrientes y potencias, todo lo que nosotros tratemos como fundamental, está pulsando a la frecuencia de 50 Hz. Fundamental. ¿Sí? José, ¿era de armónico primero, tercero de la serie de Fourier? Eso mismo. Entonces, el armónico 1 es la fundamental. Después viene el armónico 3, el 5, el 7, el 9. Siempre impares, nunca pares. ¿Por qué impares? Por el tipo de onda que nosotros estamos trabajando, que son ondas simétricas. ¿Sí? Entonces, esta deformación hace que me aparezca que esta onda está compuesta, ahí están dibujados 3 armónicos. El fundamental, que sería a 50 Hz, el tercero, o sea, 3 por 50, 150 Hz, y el primero, el tercero, y ahí está el quinto, es 5 por 5, 25, 250 Hz. Entonces, y si la sumamos, nos da perfecto la onda que estamos armando acá. Entonces, esta que está acá, está compuesta por esta otra que está acá, que es perfectamente sinusoidal, más la suma de este que está acá. Fíjense que pulsa 3 veces, fíjense que este pulsa 3 veces respecto de este, y este otro chiquitito que está acá pulsa 5 veces respecto del fundamental. ¿Sí? Bien, y ustedes se preguntarán, ¿qué quiere el profe que recién arrancamos y ya nos tira que la corriente todavía no vimos cuál es el modelo equivalente transformador y ya me dice que la corriente de vacío se deformó, que tengo armónico, que tengo un montón de lío? ¿Para qué sirve todo esto? Que siempre hay que preguntárselo bien. ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa cuando ustedes enchufan su notebook y enchufan el cargador de su notebook? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten en el enchufe? ¿Nada? ¿Nunca pasa nada en el enchufe? Cuando no está conectada la carga de la compu y ustedes primero enchufan el cargador y después van y lo ponen en la compu. ¿Qué pasa? Muchas veces. ¿Qué les pasa cuando enchufan la notebook? Es como una vibración que se siente. Un zumbido, ¿Y no han visto algún ruidito tipo chispazo? Ah, yo eso lo vi, lo veo en el cargador del celular. ¿Y en la compu no? Sí, en el cargador, profe. Sí, Soy ahora pobre. que lo dice, sí. Bueno, ¿saben quién es ese? ¿Saben quién es ese que está haciendo ruido ahí? Que está demandando una alta corriente de entrada. Es esa deformación de la corriente. Porque el cargador es un transformador en vacío. Si ustedes no le pusieron nada, no pasa nada. Entonces, la deformación de esa corriente hace que en los transformadores reales, esa corriente de vacío, cuando recién conectamos un transformador,
tenga valores extremadamente altos y si yo estoy en una subestación, si yo estoy en un lugar que es operativo, ¿qué sucede? Las protecciones, al detectar una corriente elevadísima, aunque sea por muy poquitos ciclos, pueden disparar las protecciones de esa instalación. Pueden disparar las protecciones de esa instalación. Entonces, esto es la deformación de las corrientes de vacío. Sí. No, yo tuve una experiencia que la comparto con el tema de armónicos. Una vez tenía que instalar unas lámparas, esas las de filamento, y decían que tenían 150% de armónicos. Y investigando me di cuenta. Perdón, Gonza, que te corte. Eduardo, tenés no, perdona, Gonza, porque Eduardo no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto. El micrófono abierto. No hay problema. No sé si se escuchó. Sí, lo que pasa es que no lo puedo... A ver, vamos a tomarlo acá, Eduardo. Sí, adelante. Que tuve que instalar esas lámparas de filamento y se me dio por investigar porque decía que tenía 150% de armónicos cada una. Y ahí es donde investigué un poco y me di cuenta, tuve que poner el neutro por 3, digamos, la sección. Pero no entendía por qué. Bueno, está muy sobredimensionado ese neutro. No. El nivel de armónicos no significa que eso se traduzca en un nivel importante de tensión. ¿Sí? Acá mi marido escuchaba la clase y me decía que, él me decía, ¿por qué no preguntás por qué estos armónicos hacen que los disyuntores, bajen los disyuntores? Claro, corta el disyuntor. El disyuntor común. Porque venden uno especial. Porque dice que se vende un disyuntor especial para este tipo de casos de armónicos. Para un disyuntor. No, lo que pasa es que un disyuntor lo que se maneja son con desequilibrios de corriente. Entonces puede ser que algún armónico importante pueda mostrar algún desequilibrio de corriente que los haga saltar. Pero básicamente el disyuntor también se maneja con, o sea, lo que está permanentemente testeando son las variaciones dinámicas de corrientes. Probablemente sea por eso. Pero bueno, lo más importante es que esta corriente de vacío, fíjense cómo se me deformó. Si bien es chiquitita, ya sabemos que es deformada. Y esta corriente produce enormes dificultades en el momento que nosotros vamos a conectar un transformador a la red. Estamos hablando de transformadores grandes. Y presten atención, cada vez que vayan a enchufar el cargador de la notebook, van a sentir un pequeño clac, clac. Bueno, eso es una pequeña descarga, derivada en una demanda inicial de una alta corriente que luego rápidamente se extingue, que es esta corriente que está acá. Bien. Bueno, me parece que nos hemos ido un poquito. Acá está la corriente, un poquito cómo se va determinando por cada punto de tensión. Voy a la curva BH, H es intensidad, ¿sí? Entonces, por este punto de tensión me voy a esta curva y esta curva tiene esta corriente. Esta corriente es medida como OB. Para este punto de tensión, justamente el OB va a ser este tramito que está acá está marcadito. Entonces, la voy haciendo punto a punto y voy a lograr esta corriente. Bueno, esta corriente así, ahora un poquito mejor dibujada,
está un poquito corrida porque tiene en cuenta las pérdidas del transformador. Bueno, vamos a las pérdidas de histéresis, lo que les estaba comentando hoy. Yo a mi transformador, ustedes cuando tienen un material ferromagnético, siempre tienen o van a trabajar con la curva BH. ¿B quién es? Flujo. H, intensidad de campo magnético. BH. La curva BH es la que ustedes tienen acá. ¿Sí? Normalmente la que ustedes conocen es esta a lo mejor. Voy a cambiarme de color, me voy a ir al rojo. Es esta que tienen acá. ¿Sí? Bueno, cuando esto está dentro de una función sinusoidal, esto va y viene, va y viene, va y viene, como está acá. Va, viene por acá, se invierte nuevamente el ciclo y viene por acá. Bueno, el área de esta curva, esa área, responde a esta ecuación. K por el B máximo a la X por la frecuencia. ¿Sí? Reemplaza el B máximo, lo reemplaza por 444 n la frecuencia y la tensión, y acá nos queda cómo están constituidas las pérdidas por histéresis. Vamos por las pérdidas por corrientes para... Bueno, pérdidas por histéresis fundamental. Normalmente esto queda casi siempre al cuadrado, la frecuencia al cuadrado y la tensión al cuadrado. Donde X veces que se llama coeficiente de Steinmetz. Esto seguramente lo deben haber visto en física 2. Creo, ¿no? Bueno, vamos a lo que sigue. Pero me quedé con el borrador, ahí estamos. Pérdidas por corrientes parásitas. Si yo tengo líneas de campos que están en esta dirección, perdón, vamos a dibujarlas. Líneas de campos que salen en esta dirección, ustedes recuerdan que, y me lo han dicho, cómo sería el campo magnético, cómo serían las corrientes que se generan, así. ¿Sí? Entonces, este campo genera caminos de corrientes como que estoy dibujando o como el que está dibujado acá. Bien, la aparición de esas corrientes hacen que el material se caliente. Si el material se calienta, esto se traduce en pérdidas. Y estas son las famosas pérdidas por corrientes parásitas. Esas pérdidas son dependientes de este ancho que está acá, del ancho de la chapa. Entonces, dependen del ancho al cuadrado de esa chapa. Por lo tanto, los transformadores tienen que ser construidos con chapas finitas para disminuir este tipo de pérdidas que constituyen las pérdidas en vacío del transformador. Entonces, las pérdidas por corriente parásita, K por la frecuencia al cuadrado por el campo máximo al cuadrado. ¿Sí? Puedo reemplazar, por ejemplo, la frecuencia, la puedo reemplazar por los valores, o frecuencia campo, los puedo reemplazar por este término, y ahí tengo que las pérdidas dependen de la tensión. Entonces, las pérdidas en el hierro, en mi transformador, todavía no hemos encontrado el circuito equivalente, son las pérdidas parásitas más las pérdidas por histéresis magnética. Vamos a ver, si yo quiero determinar estas pérdidas, tengo que hacerle un ensayo a mi transformador. Y ese ensayo se llama el ensayo de funcionamiento en vacío. ¿Cómo hago un ensayo de vacío? Y lástima que no podemos ir a la universidad ahora que tenemos los transformadores, tenemos los equipos de medición, tenemos todo, y no podemos ir a nuestra universidad, pero lo vamos a explicar acá. ¿Cómo se hace el ensayo de vacío? Bueno, acá tienen el transformador. Este sería mi transformador.
bobinado de primario, bobinado de secundario. Al bobinado del secundario, si voy a hacer el ensayo vacío, Fabiana, ¿cómo lo tengo que poner? ¿En cortocircuito o abierto? En vacío. En vacío tiene que estar abierto. Ah, abierto, perfecto. Entonces lo dejo abierto. Lo dejo abierto y mido la tensión en el secundario. Para yo poder calcular esos parámetros que dije que estaba constituido este trafo, tengo que calcular una resistencia y tengo que calcular una reactancia. Tengo que medir tensión, la tensión que aplico, tengo que medir corriente, la corriente que absorbe, y tengo que medir la potencia, es decir, las pérdidas que absorbe este transformador. ¿Cómo hago para medir todo eso? Bueno, con voltímetro, amperímetro y batímetro, ¿sí? O con un buen medidor de potencia, mido todo en una sola función y está bárbaro. Bueno, acá está. Ah, y un frecuencímetro le pusieron acá. Está bien completito esto. Entonces tengo la tensión, acá tengo el amperímetro, está en serie con la amperométrica del batímetro, y luego el batímetro, uno va a un borne de la tensión y el otro va al otro borne, ¿sí? Mido esto. Con esto calculo estos parámetros que están acá. Bien. ¿Cómo calculo la resistencia? A ver, que me digan ustedes, habiendo medido esto, ¿cómo determino la resistencia? ¿Cómo calculan la resistencia con todo esto que tienen ahí? ¿Podemos usarla con fórmulas? Dice, profe. Sí. Sí, bueno, pero con lo que estoy midiendo. Si tengo la potencia y tengo la tensión, lo pongo en la formulita. Ayuden, compañeros, ayuda. No se mide con los valores del voltímetro sobre lo de la intensidad. Entonces, ¿cómo sería? ¿No sería I al cuadrado por sobre tensión? Si yo tengo la potencia que es igual. I al cuadrado por R. Y tengo la potencia, tengo la corriente. Y si con la potencia y la tensión, ¿cómo podría ser también? La potencia la potencia sobre la tensión me da la resistencia. Entonces, ¿cómo sería? La potencia que es igual, si utilizo la expresión de la tensión. Potencia no es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Claro, pero si usamos la tensión, tiene que ser tensión por resistencia. No. B cuadrado sobre R. Ahí está, B cuadrado sobre R. Bueno, bien. Escúcheme una cosa. Gonzalo. Entonces, tengo la potencia y tengo la tensión, saco la resistencia. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo calculo la reactancia que está acá? O sea, la resistencia la calculo, ¿y cómo calculo la reactancia? No es la raíz cuadrada del
la resistencia al cuadrado, a ver. Pero están en paralelo. Ya tengo la resistencia. JWL. No, está bien, así sí, pero ¿cómo se calcula? Hago el paralelo de las dos impedancias. Y sí, ¿y qué valores tenés? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer ahí, por ejemplo, ¿conocen I0? Sí, pues está medida. ¿Conocen IP? ¿Conocen IMU o IM? Bueno, tengo que hacer esto. Acá tengo lo del valor de la resistencia. Puedo calcular la impedancia. ¿Cómo sería la impedancia de todo esto? El valor de B dividido el valor de I, los dos que medí. Y ya tengo el valor de la impedancia. ¿Sí? Y después, como decía el compañero, puedo sacar el valor de la reactancia. Pero ojo, después tengo que ver cuál es el valor del paralelo de eso, ¿no? ¿Se entiende? Igual esto ya está cargado en la página, el laboratorio, con todas las expresiones para poder calcular en el ensayo de vacío los parámetros a partir de los valores. Otra posibilidad es, como yo tengo P0, tengo B0 y tengo I0 que la medí, yo puedo calcular el ángulo Φ0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P0 es B0 por I0 coseno de Φ0. Teniendo el ángulo de Φ0 y teniendo el ángulo de I, puedo calcular el valor de la corriente IP y con eso puedo calcular el valor de la corriente IM. Si yo tengo el valor de esta corriente que está acá, ¿sí? Si yo tengo el valor de esta corriente, como tengo esta tensión, la reactancia directamente sale como el cociente de tensión sobre corriente. Bien, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué son las polaridades relativas de un transformador? Es que si yo estoy ingresando por el punto A de esta forma y lo arrollé así y genera un flujo así, el arrollamiento con la misma polaridad, de acuerdo a cómo está arrollado, es aquel donde si acá está ingresando la corriente, por el otro lado está saliendo la corriente, es decir, tienen el mismo potencial. A ese punto, miren que está marcado así con punto, lo llamo puntos de la misma polaridad relativa, ¿sí? Serían puntos, en este caso, de las mismas referencias para la FEN de mi transformador. ¿Se entiende? Si yo estoy ingresando por este punto y puedo marcar que la FEN en este punto de mi máquina es así, de esta forma, en este otro punto la FEN va a ser en este mismo sentido. ¿Sí? Son puntos de la misma polaridad. ¿Para qué sirven estos puntos? ¿O para qué nos sirve este concepto? Para cuando tengamos que poner en paralelo transformadores que tienen que tener, obviamente, la misma polaridad. Bien,